Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Es martes 27 de septiembre del año 2016. Es la última semana del noveno mes y bueno, queremos analizar esta mañana lo que en las últimas semanas ha trascendido. Es la deuda pendiente del país, que tiene que ver con la depuración judicial, pero no solo eso, los cuestionamientos que se hacen al órgano de justicia por no empujar las transformaciones que tienen que ver obviamente con las críticas que se hacen a un órgano judicial que de todas maneras, hay que decirlo, adolece de muchas carencias, pero que más sin embargo también, y siempre lo he dicho yo, no se trata de meter a todos los aplicadores de justicia en un mismo costal. Hay buenos aplicadores de justicia que están tratando de hacer su trabajo, que están tratando aún y cuando las presiones externas para el trabajo de ellos, el tema de la delincuencia, la criminalidad, todo esto, pues están tratando de hacer su trabajo. Fíjense hoy otra amplia publicación de uno de los principales matutinos en referencia a un listado de jueces que son de los más cuestionados, de los más denunciados y que aparentemente en algunos casos duermen el sueño de los justos porque hay casos y denuncias que datan desde hace 15 años y aparentemente Cortes Supremas de Justicia han pasado por ahí y no han hecho nada. Por otro lado, decirles que, bueno, la Fiscalía General de la República y los cuestionamientos que se hacen, pero vean ustedes, ayer a nueva cuenta, digo yo, si se puede considerar de esta manera un nuevo revés, el proceso judicial en contra del expresidente del BMI, el Banco Multisectorial de Inversiones y el caso FCP Infocentro, Nicola Angelucci y uno de sus apoderados, que la aplicadora de justicia decidió que pues puedan gozar de, pasan a la siguiente fase, pero van a gozar de medidas sustitutivas a la cárcel y obviamente enfrentarán la audiencia preliminar, pero en libertad. Este tipo de cosas que se han visto, también ustedes recuerdan el caso de lo denominado como la tregua, en donde todos los procesados también están enfrentando una segunda fase en libertad, y otro de los casos que también muy connotados y en donde la jueza fue absuelta de todos los cuestionamientos tiene que ver con el caso de ex fiscal Luis Martínez, caso Rice Martínez, que le han denominado, en donde también, aunque la jueza fue removida, en el comunicado es una de las juezas que fue removida de su despacho en San Salvador y ha sido trasladada a otro juzgado en la periferia, pero que también fue absuelta después de la investigación que se hizo al interior de la Corte Suprema de Justicia. Ampliamente hablaremos del tema con gente que por supuesto está trabajando en esto y que todos los días están aplicando justicia, administrando justicia y tratando de hacerlo de manera independiente, a pesar, como digo, de todo lo que está ocurriendo y de todas las presiones externas que esto implica. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis. En martes 27 de septiembre del año 2016, hablemos claro, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, un par de anuncios antes de presentar a mis invitados esta mañana. Por favor, las cuentas en Twitter, @elinformantex es la que debe activar a partir de este momento para mandar sus comentarios. La cuenta del programa, ahí están apareciendo en la parte inferior de su pantalla, y también la cuenta de este servidor. Les recuerdo que nos puede mandar sus comentarios también a nuestro Messenger, de la fanpage, para que también pueda interactuar con nosotros en esta otra muy popular red social como es el Facebook, y más adelante nuestro sello que nos caracteriza, el segmento de opinión ciudadana, 2 líneas telefónicas para que usted pueda interactuar con nosotros. El único programa que le permitimos a usted esta herramienta básica, claro está, haga buen uso de ella. Rápido, le recuerdo que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero, que es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro lo encuentra en las páginas anteriores del periódico Michero de martes a sábado, así que vaya por favor y busque ahí. Si se perdió algún detalle, pues hay un breve resumen que usted podrá leer en las páginas interiores del periódico Michero, de matutino, de amplia circulación y de gran aceptación en los sectores populares, que la gente ya está muy familiarizado con él y pues todos los días lo busca para informarse de manera ágil, pero además rapidito, porque andan con las carreras. Bueno,
Esta mañana está conmigo el licenciado Roberto Arévalo Ortuño, juez de la República, está en el Centro Integrado de Justicia y me da muchísimo gusto saludarle. Teníamos días de no invitarlo por acá, pero se encuentra esta mañana con nosotros para darnos algunas apreciaciones en referencia al tema que ya hemos planteado. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, muy contento de estar aquí, más aún compartiendo el panel con mi compañero Ricardo Canales. Sí, cómo no. Y el licenciado Ricardo Canales, que ahora está en el área de vigilancia... Ejecución de medidas. En ejecución de medidas, así es, correcto. Antes en el juzgado... Segundo de instrucción. Segundo de instrucción, así es. Gracias a ambos por permitirnos poder entender un poquito desde el punto de vista de su óptica lo que está aconteciendo. Muchos dicen la gran deuda del país en este momento, licenciado Ortuño, licenciado Canales, es el tema de la depuración judicial. Algo que se ha venido señalando, y voy a hacer referencia a los informes estos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ustedes lo conocen, que año con año han venido cuestionando el tema del órgano judicial y los procedimientos alrededor de este. Siempre el tema de la corrupción y todo este tipo de cosas. Pero a ver, ustedes que obviamente les toca todos los días en la aplicación de justicia y que obviamente, imagino yo que todos los aplicadores de justicia están bajo las presiones, como ven, bajo las presiones que el cargo denota, cómo ven todo lo que está aconteciendo en este momento, con los señalamientos, con los cuestionamientos que se le hace al órgano judicial, con el tema de jueces denunciados y por supuesto el tema de la exigencia de la ciudadanía para contar con un órgano judicial y sobre todo con tribunales de justicia que se apeguen o que estén acorde a las realidades y a las necesidades que tiene el país. Bienvenido, licenciado Ortuño. Bueno, tenemos que partir de lo siguiente. No vamos a negar que haya posiblemente corrupción en el órgano judicial. ¿Y por qué digo posiblemente? Porque pues, estamos muy ocupados en nuestros tribunales como para ir a vigilar al vecino a ver si está haciendo corrupción. Entonces, pero siendo un defecto... Ya vamos a llegar a eso, porque obviamente ustedes tienen una cantidad de trabajo. Así es. Que yo creería... Así como también está el Ministerio Público, ¿verdad? Claro. Así ustedes están, de la misma manera están ustedes con tanto expediente ahí. Entonces, sabiendo que la codicia es un defecto humano y los aplicadores de justicia son humanos, que haya más de uno que la codicia lo haya picado, no nos extrañaría. No conocemos ningún caso, pero no creemos que esté exento el órgano judicial de ese problema. Pero se les olvida de que somos solo uno de los actores del sistema de justicia. Los tres principales, porque hay más, pero los tres principales, es el Ministerio Público, tanto con Fiscalía como Procuraduría como Defensa y Fiscalía como acusador, y la Policía. Y si bien la Asamblea Legislativa se puede congratular de haber electo al licenciado Douglas Meléndez como fiscal, porque es muy buen elemento, no es cierto que ya resolvió con eso los problemas de Fiscalía. También hay rumores de mucha corrupción en la Fiscalía. Hay escasez de recursos. Y por qué no decirlo también, hay políticas erradas de la Fiscalía en la aplicación de justicia. La policía... ¿Hay políticas erradas en la aplicación de justicia de dónde? ¿De la Fiscalía? ¿A qué se refiere específicamente? Voy a poner dos ejemplos. No son la mayoría de ejemplos, no son la mayoría de los casos, pero dos ejemplos bien concretos. A inicio de este año tuve un caso de actos de terrorismo. ¿Y cuáles fueron los actos de terrorismo? 4 hombrecitos iban en pareja por un lado y como 4 cuadras por otro. Iban corriendo, los detuvo la policía y se los llevó preso por actos de terrorismo. Y estuvieron 4 meses encerrados. Privados de libertad. Privados de libertad por actos de terrorismo. Y por supuesto, al fin, la Fiscalía, después de tenerlos 4 meses encerrados,
pidió el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque nunca aportó nada más. ¿Y qué iba a aportar? ¿Qué acto de terrorismo hay ir corriendo en la ¿Y calle? cuántos casos como esos habrán, juez Ortuño, en donde a la gente se le somete al control jurisdiccional y en donde no hay pruebas, pero de todas maneras le tocan pasar todos los vejámenes que padece, ustedes lo saben, el sistema carcelario de este país? ¿Cómo cuántos casos creen ustedes que habrán? Ay, es difícil cuantificarlos. Cuantificarlo, pero le ofrecí dos ejemplos. Otro ejemplo que ya tiene más de un año de no llegar al tribunal, pero practicado con fiscales todavía se da. Va usted por la calle, lo detiene la policía, señor, le vamos a hacer un cacheo. ¿Cómo no? Lo revisan, le sacan su celular y le dicen, ¿tiene factura? Pues a menos que lo acabe de comprar, nadie anda la factura del celular. No, no la ando. Llévenselo por receptación. Y la fiscalía mete requerimiento por ese delito, cuando debería de meter requerimiento con sobreseimiento definitivo. Es un absurdo. Entonces, ese tipo de políticas todavía se dan en la fiscalía. Y podríamos pasar, no toda la entrevista, todo el día, señalando uno y otro y otro y otro caso, así de absurdo. Entonces tiene que cambiar también de ciertas políticas la fiscalía. Ahora, es importante, licenciado Canales, porque las críticas más duras han venido del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República. Aunque después el fiscal general corrigió aquella lapidaria declaración que dio, en donde decía que al interior de los centros judiciales y del órgano de justicia existen clicas, comparándolas, por supuesto, con las organizaciones criminales de las pandillas. Después él trató de corregir lo que había advertido, pero tiene que ver con la inconformidad tal vez del fiscal general en el tema de que cuando los casos llegan a el órgano de justicia se caen o de alguna manera no tienen los resultados que el Ministerio Público espera. A ver. Mire, hay que reconocer, corrupción en el órgano judicial hay, y eso hay que dejarlo claro. Realmente lo menos son los corruptos. La mayoría son jueces muy honorables, con un gran prestigio dentro de la institución, eso hay que reconocerlo. Y gran trayectoria, ¿verdad? Sí, pero hay corrupción. Yo tuve la oportunidad de ser litigante durante mucho tiempo también, antes de entrar a la carrera judicial. Después de la carrera judicial fui cesado y en ese periodo pues anduve litigando, y es doloroso encontrar jueces corruptos. Y hay que reconocerlo, hay que ver el momento en que el fiscal comentó esto y lo dijo. Fue un momento coyuntural muy triste para él, al haber conocido un fallo que fue algo que golpeó a la institución de la Fiscalía, y se le fue al fiscal. La euforia lo hizo dar esas palabras tan duras para el órgano judicial, pero hay que reconocer que hay corrupción. Y esto pues ha servido en alguna medida a que la Corte adelantara lo que siempre se había considerado en la depuración y en estos traslados. No hay duda que en alguna medida influyó para que estos traslados que se han dado dentro del órgano judicial se agilizaran. Esa es mi apreciación en relación a esto. Sí, pero es buen punto, fíjese, y tal vez con la necesidad de ampliarlo un poco, porque hay varios casos en este momento en el control jurisdiccional de los tribunales. El último fue ayer, el caso de el empresario Nicola Angelucci, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, vinculado al caso FECEPE e Infocentro, ¿verdad? En donde la aplicadora de justicia decide dar una instrucción formal, pero con medidas sustitutivas a la cárcel. Conocimos también el caso de la denominada tregua, varios procesados en un tribunal especializado, en donde la gran mayoría de ellos, incluido un exdirector de los centros penales, y también a quien se le señalaba como el principal responsable de todos los cuestionamientos que se hacían, que el señor Raúl Mijangos,
pues también todos están procesados en libertad. Y el último caso, que creo Pero yo... ese fue en el tiempo de Martínez, de Luis Martínez. Fueron procesados. Sí, Ah, era bueno, como al final. Pero mire, con Luis Martínez no podemos esperar cualquier cosa. Ujú. Estando él de fiscal, pues ya vimos los antecedentes que se han dado, así es que de él podemos esperar cualquier acto que vaya Sí. en contra de cualquier Ajá. Pero disposición legal. vayámonos al tema de lo de ayer, por ejemplo. Digo, y pienso, porque ustedes como aplicadores de justicia tienen soberanía en las decisiones que deben de tomar, pero no solo soberanía, sino que tienen que justificar por qué toman esas decisiones. Eso es cierto. Entonces, tenemos que fundamentar y motivar cada resolución que nosotros demos dentro. exacto. Y fíjense, y le sumo otro caso, el caso de el exministro de Salud, Guillermo Massa, en donde ayer la Fiscalía General de la República presentó un escrito para reabrir el caso con el principal implicado, que es el ministro Guillermo Massa, y otro grupo de personas que habían sido sobreseídas provisionalmente de parte de un tribunal de justicia. A ver, en particular, la soberanía de los jueces y la fundamentación que tienen que tener a la hora de tomar una decisión, licenciado Canal. Primero Claro, usted sabe que los jueces somos independientes, cada juez resuelve en base a su saber y entender y en base a las pruebas vertidas en el proceso. Y también debe de motivar o fundamentar cada una de las decisiones que está tomando dentro del proceso. Ella tenía que haber razonado si había peligro de fuga, si podían utilizar actos de investigación, para en esa medida le sirviera para establecer cuál era la medida cautelar que iba a imponer en ese caso. Me imagino que la jueza valoró cada una de las cuestiones y consideró que la medida en medio abierto y con la fianza, con la presentación, era suficiente para garantizar la comparecencia de los imputados en la prosecución del juicio. Pero también la Fiscalía tiene todos los recursos que pueda interponer para poder, más que todo, esa resolución, si le afecta, poderla modificar en ese sentido. Así es que será la Fiscalía también la que juegue su papel. Existen las etapas también para poder, y en los escenarios para poder... Claro, impugnar esas decisiones. Esas decisiones que afectan en alguna medida el interés fiscal. Pero ¿por qué pareciera, y esto es importante? Pero fíjate que las fianzas fueron de $100,000. Una de 100,000 y una de 20,000. De 20,000. Es más razonable con las que han habido con anterioridad. Por lo menos se puede tomar en consideración eso. Pero de todas maneras es la Fiscalía la que debe interponer los recursos que la ley le franquea en relación a una resolución que le causa agravio. Y que es soberana de los jueces. ¿Verdad? Claro. Pero fundamentándola. A ver, en el mismo escenario, el cuestionamiento sobre las resoluciones de los jueces que no van acorde a lo que espera el Ministerio Público, pero no solo eso, el tema de la soberanía, la independencia que tienen los jueces, pero además la fundamentación que deben de tener en cada una de las decisiones. Partiendo de esta última, de la del día de ayer, con el caso del BMI, Infocentros, FCP, con el empresario Nicolás Angelucci. Aquí lamentablemente, desde hace algunos años, se ha venido casi manejando, acusan a Agapito Pérez de un delito, con solo acusarlo, la población ya toma que es culpable. Los juicios mediáticos. Juicio mediático, lo cual no es ni real, ni justo, ni conveniente. Entonces, qué bárbaro, Angelucci se robó 6 millones de dólares. Hombre, lo han acusado, pero el hombre es inocente. Eso es uno. 2, tratados internacionales y el Código Procesal Penal dicen la detención es la última medida que se va a tomar. 3, no hay una disposición que prohíba al juez tomar esa medida. 4, tiene arraigos en el país, casa, familia, trabajo, sí. Entonces podemos suponer, porque asegurar no se puede, podemos suponer que no se va a ir. Y quiero rematar con una cuestión más. Una de las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional
declara inconstitucional, que me pareció un poco raro, pero bueno, declara inconstitucional el hacinamiento en las cárceles y pide a los jueces tomar medidas al respecto. La jueza toma medidas al respecto de no contribuir al hacinamiento y ¡ay, qué bárbara la jueza! Está total y absolutamente apegado a derecho. A lo mejor, y creo, comparto con Ricardo, que la medida fue atinada, pero a lo mejor alguien podría cuestionar que la medida pudo haber sido un poco más estricta. Es posible, pero que lo cuestione y lo fundamente. Pero en sí, el hecho de darles medidas sustitutivas, de poner una fianza, es total y absolutamente apegado a derecho. Presentarse, no salir del país, decomisan pasaportes. Hay bastantes elementos que pueden sustentar de que ellos van a comparecer el momento en que lo requiera al tribunal. Ahora, ¿qué les parece a ustedes el planteamiento de que a lo mejor los casos llegan a los tribunales y es ahí donde a la fiscalía se le cae? Porque ese es el argumento que se ha venido diciendo, ¿verdad? Que el tema es que el órgano de justicia como tal no está, porque esto lo ha dicho el fiscal general de la República también, el órgano de justicia como tal no está trabajando de acuerdo a las necesidades y los desafíos que tiene el país, licenciado Canal. En el tema de corrupción, en el tema de delincuencia, criminalidad, en el tema de institucionalidad, de fortaleza de los órganos del Estado. Mire, no es cierto lo que dice el fiscal 100%. Como le dije, hemos reconocido que hay corrupción. ¿Quién decide presentar los casos a los tribunales y a qué tribunal específico? Es el fiscal. El fiscal es el que decide a qué tribunal va. Y entonces, ¿cómo es posible que él, teniendo esa, podríamos decir, esa prerrogativa de decidir qué tribunal se le cae? Son 3 jueces los que conocen un caso: juez de paz, juez de instrucción y sentencia. Sentencias son 3. Lo que pasa es que también la fiscalía, bueno, tiene que trabajar más. Tiene que, más que todo, fortalecer los actos de investigación, esas unidades de investigación. Y entonces ahí es donde está el meollo de la cuestión. Pero no hay duda de que han habido avances significativos, porque nosotros, el hecho de que se le esté dando a una persona medidas cautelares en medio abierto no implica que eso es que están favoreciendo a las personas. El proceso sigue y entonces en cualquier momento se puede revocar esa medida que tiene y ponerla de internamiento. Entonces, para mí no hay eso de que el fiscal dice, no hay duda de que hay actos de corrupción dentro del órgano de unidad, pero eso es lo mínimo, ¿verdad? La mayoría son jueces muy, muy honestos, muy probos. A ver. Estoy de acuerdo con Ricardo. Aquí el problema, y lo señalábamos al principio, Fiscalía, si bien tiene un muy buen fiscal general, sí, todavía tiene que limpiar la casa, porque hay señalamientos de corrupción en el Ministerio Público. Eso de entrada. Segundo, el gobierno tiene que darle más recursos. Resulta absurdo 300 casos para un fiscal. Y quiero decir, no voy a decir el nombre no por discreto, sino que por olvidadizo. Una fiscal me dijo que, ¿cuáles 300 casos? Que ella maneja 1000 casos, que está a punto de renunciar porque ya el estrés es demasiado. Si tuvieran más recursos, eso no pasaría. Y por último, también otros criterios más flexibles, en los cuales puedan elegir realmente qué casos se van a desgastar la Fiscalía conociendo. Rápidamente pongo otro que he tenido 2 casos, casi calcados. Van 2 muchachos en moto, les hacen alto, terminan capturándolos y los acusan de intento de homicidio, asociaciones ilícitas y receptación por la moto. Intento de homicidio, no les encontraron arma. No les hicieron la prueba de plomo y bario para detectar
barrido de pólvora, así que no pueden asegurar que ellos dispararon. No hay impactos de bala en la patrulla que los venía siguiendo. La defensa presenta contrato de compraventa de la moto con un precio razonable de mercado y asociaciones ilícitas se cae porque no prueban absolutamente ni la más mínima prueba. Entonces, por Dios, son delitos graves de lo que se les acusa a los dos muchachos en los dos casos, que en total suman 4 personas. Son graves, pero no aportaron ninguna prueba, ninguna, ni una sola. Entonces, Fiscalía no puede venir a esperar que el juez condene a alguien solo porque presentaron pruebas, solo porque presentaron requerimiento. Y por ahí viene un poco también el señalamiento a jueces. Hablan de que hay, por cierto, mal redactado. Se investigan a 700 jueces, no es cierto. Investigan 700 denuncias, que antes eran más de 1000, casi 1200. Han reducido a un poco más de 700. Sí. Entonces, denunciaron al juez, es que el juez es pícaro. No, también aquí nuestros abogados están acostumbrados a nunca dar su brazo a torcer. Yo presenté un caso excelente, pero el juez o es tonto o es corrupto o las dos cosas. Venir el fiscal a decir, el fiscal auxiliar que presenta el caso, no, es que presenté mal el caso, es que no aporté prueba, jamás lo va a decir. Sí. Va a decir que el juez es el exacto, eso es importante, esa parte que usted dice, pero vamos a entrar al, ¿cómo se llama?, a la gran cantidad de trabajo que tienen tanto el Ministerio Público como los tribunales de justicia. Pero mientras tanto, días anteriores la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer un comunicado en donde decide rotar a 22 jueces. Algunos, ese es el manejo que se hizo mediático por emitir resoluciones cuestionadas, según la Fiscalía General de la República, que ustedes lo han dicho. Sin embargo, yo tengo bien claro que una de las magistradas, Doris Luz, por cierto, fue bien enfática en decir que esta rotación de jueces no tiene nada que ver con el tema de irregularidad en el trabajo que estos jueces están desarrollando. Es más, decía ella, este tipo de rotación de jueces debe de ser hasta natural, porque hay que entender, los cargos de jueces son vitalicios, ¿verdad? Sí. Son vitalicios, pero claro está, no es que van a permanecer de manera vitalicia tampoco en un determinado tribunal, pueden ser rotados. Ahora, este caso en particular, en donde la Corte Plena rota a 22 jueces, algunos de ellos, por supuesto, sí llamó la atención porque estaban vinculados a algunos casos polémicos, con resoluciones polémicas, como ustedes la han visto. ¿Por qué? Estaba el antecedente de los cuestionamientos, digo, de las resoluciones. A ver, licenciado Ortuño. Todos esos casos tienen diferentes motivaciones. Si bien los señores magistrados no tuvieron la cortesía de invitarme a la Corte Plena en la cual tomaron la decisión de rotarlo. Tomaron la decisión, pero sí conozco algunos casos cuál fue la motivación. Y lo voy a decir con nombre y apellido. A ver. Nelly Posas, ella pidió el cambio. Ella pidió el cambio. Martín Rogel, conociendo la trayectoria estupenda que tiene el licenciado Rogel, lo ascendieron de juez de sentencia, pasó a magistrado de cámara. Y no es porque hayan movido al magistrado de cámara. Nelly Posas, aquí tengo el comunicado, Nelly Posas, juez cuarto de paz de San Salvador. Era propietario, juez, y entonces Ajá. estaba en San Vicente. Ajá. Fue mandado a Cojutepeque. A Cojute. Sí. Ajá. Ahí Pero está. ella estaba ya en juzgado de lo civil, pero ella pidió el traslado. Ella pues. pidió Ella pide el trasladarse de traslado. regreso a San Salvador. Y la Corte Plena le concede la Le petición. concede, sí. Ajá. Me decía el otro. Martín Rogel, que pasó a una cámara, a la Cámara Tercera. Y no es porque hayan quitado al magistrado, sino que era una magistrada Que era suplente, y normalmente los magistrados suplentes, son gente que, no, a mí me gusta la suplencia porque me mantiene activo y no me obliga tanto el trabajo porque estoy suplente 1 mes, 2 meses cuando mucho.
esta suplente ya tenía muchos Martín meses. Rogel Cepeda, magistrado Sí. de Cámara tercero de lo penal de San Salvador, fue trasladado juez tercero de sentencia de San Salvador. Entonces no puede ser de que digan, por las resoluciones cuestionables de él. Definitivamente no. Tercero, Levis y Termiro Orellana. Sí, Levis. Que- Y Levis hay que hacer un alto aquí en el camino. Levis, el caso Francisco Flores Pérez, expresidente de la República, acusado de apropiarse de 10 millones de dólares de la cooperación del país Taiwán. China-Taiwán. El movimiento de Levis y Termiro Orellana Sí. Fue Juez un- primero de vigilancia penitenciaria, Fue- actualmente juez décimo, era juez décimo de instrucción de San Salvador. fue enunciado desde principio de este año, es decir, cuando apenas iba aterrizando Douglas Meléndez en su cargo. Sí. Y fue anunciado que lo pasaban al décimo, del primero de instrucción al décimo, porque el décimo se iba a convertir de vigilancia penitenciaria. Evidentemente ya cambiaron de opinión, y ya no lo van a convertir en vigilancia penitenciaria, pero a él siempre lo pasan a vigilancia. Pero ese cambio estaba anunciado desde el principio de año. No tiene nada que ver con los señalamientos actuales. Además, habría que revisar todos los casos que le atribuyen a Levis, y voy a señalar solo uno, que es graciosísimo. Lo acusan de haber dejado libre al señor Matis. El que lo dejó Roberto libre- Mati Gil. Mati Gil. Sí. El que lo dejó libre fue un tribunal de conciencia, no era el juez de la causa. Fue con tribunal de conciencia. Levis no tuvo más que dirigir el proceso, pero no fue él el que resolvió. Resolvió el tribunal de conciencia. Pero bueno, independiente de eso, insisto, habría que revisar cada Conformado caso. por tribunal de conciencia, conformado por ciudadanos de Ciudadanos comunes. y así es, ¿cómo no? Entonces, pero el cambio de él estaba anunciado de principio de año. Entonces, no tiene nada que ver con la coyuntura actual. Habría que buscar cuál es la motivación de los otros jueces, porque los han cambiado, pero ahí Usted ha mencionado 4 casos que no tendrían nada que ver con los cuestionamientos que se han hecho. corre. Pero dentro del listado está, por supuesto, Apolonio Tobar, licenciado Salomón Landaverde, Avelina Cardosa Ábrego, Carlos Valiente, Rigoberto Chicas. Algunos los han beneficiado, Sí, porque los que vienen de los alrededores de los municipios, esos y vienen a San Salvador, es un ascenso. Usted sabe que ascenso decimos nosotros desde el punto de vista jurisdiccional, pero no económico, porque las prestaciones, todos tienen las mismas prestaciones, claro. los mismos salarios. Pero sí ellos... Lo venir único a- que no es lo mismo estar No, y usted sabe que... en Apopa que estar, por supuesto, en San Salvador. ¿verdad? Claro, entonces para esas personas que vienen para San Salvador es una mejoría. En primer lugar, los casos más cuestionados, los casos que más requieren estudio, los casos donde Están hay que en San dedicar, Salvador. están en San Salvador. Entonces a esa gente se le está dando como credibilidad, que tienen una capacidad innata para poder resolver. ¿Y qué pasa a la inversa con los que están dejando esos despachos? Aquí hay varias lecturas. Ajá. Los otros puede ser una forma de que descontento por las resoluciones que han dado o por los rumores que sobre ellos hay dentro del órgano jurisdiccional. Eso así hay que verlo también. No, unos han sido premiados y otros, a mi juicio, han sido Castigados. tal vez no usar el término, han sido, como deben entender, hemos perdido en alguna medida. Ah. Esa es mi lectura. Ahora, comparto con Ricardo, pero también conozco otros casos años atrás. El licenciado Gutiérrez Santamaría, que fue mi antecesor en el sexto de instrucción, en el 98 fue movido a juez de sentencia aquí en San Salvador. Sí. Y el hombre pasaba deprimido y enfermo porque lo que quería era irse a San Miguel. A su pueblo natal. Entonces, Quería estar en su pueblo. cabal, entonces cuando lo pasaron a San Miguel, el hombre se le quitaron todas las dolamas que tenía. Podría ser como posibilidad,
porque insisto, desconozco las motivaciones. Podría ser que incluso algunos de esos casos sean por esa razón, porque aunque digan, sí, yo soy juez de San Salvador, sí, soy juez de San Salvador, pero yo vivo fuera de San Salvador, me queda más cerca, incluso a pie me puedo ir al juzgado. Entonces, habría que analizar cada caso, pero analizarlo a profundidad, no solo con los conocimientos pero que vean, tenemos. ahí está el comunicado de la Corte Suprema de Justicia sobre los traslados en diversos juzgados y cámaras. En sesión realizada hoy, o sea, el día que se tomó la decisión, con base al artículo 182, ordinal 5 de la Constitución, 13, inciso 2 y 39 de la Ley de la Carrera Judicial, la Corte Suprema de Justicia en pleno realizó una serie de traslados entre los distintos juzgados y cámaras de la zona metropolitana de El Salvador, lo anterior a fin de fortalecer la eficacia en la administración de justicia. Óigase, fortalecer la eficacia en la administración de justicia, aprovechando la experiencia acumulada por jueces de carrera. Los jueces trasladados mantienen su estabilidad laboral, la categoría que les corresponde y los derechos inherentes a los miembros de la carrera judicial. Los traslados realizados por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en pleno surtirán efecto a partir del 1 de octubre, de los cuales se detallan a continuación. Es decir, el próximo sábado estas personas ya tienen que tomar posesión exacto, en sus tribunales. Y aquí está el listado de jueces, como ya decíamos, ¿verdad? Apolonio Tobar, licenciado Salamón Landaverde, Avelina Cardosa Ábrego, Carlos Valiente, Rigoberto Chica, Aristaco Chavarría, Luis, licenciado Osmín Miramontes, Patricia Cruz de Chavarría, licenciado Roberto Calderón Escobar, Levis y Talmiro Orellana, Sandra Carolina Méndez de Chicas, Gilberto Ramírez Melara, licenciado Ernesto Vladimir López Cruz, licenciado Rolando Corcio, licenciado Cruz Vázquez, licenciado Wilfredo Hernández Ayala, licenciada Lic, licenciado Martín Rogel Cepeda y licenciado José Isabel Gil Cruz, y licenciada Edith Godoy y por último la licenciada Berta Delmi Orellana. Digo, a juicio de este comunicado pareciera ser que estos movimientos, estos traslados son naturales dentro del órgano de justicia, pienso, o cómo lo ve el licenciado Canales. Mire, realmente pues esto ha sido algo insólito, porque nunca se había dado hacer un movimiento de esta naturaleza y la cantidad de funcionarios judiciales. Me imagino que esto en alguna medida se origina a raíz de los señalamientos del fiscal general de la República. ¿Cree usted que tiene a la base eso? No, esa es alguna de las razones de haber agilizado esto, porque esto ya venía desde hace mucho tiempo, ya más que todo ya en los corrillos, y nosotros como funcionarios sabíamos que iban a haber cambios dentro del órgano judicial. Esto para nosotros no es nuevo, pues ya lo esperábamos. Pero tal vez lo que sirvió las palabras del fiscal fue para agilizar esto con mayor prontitud y estar haciendo permanentemente. Pero vaya, analicemos un caso en particular. La licenciada que tuvo el control jurisdiccional sobre el caso Rice Martínez. Mire, yo tengo entendido de que ella es juez propietaria de un juzgado aquí de la periferia y a ella la habían llevado ahí interinamente. Ajá. Entonces ella lo que hicieron fue regresarla a su lugar donde ella es propietaria. Exacto, pero ahí hay un punto en particular, porque la fiscalía como que presentó algunas pruebas para que se le investigara. Y resultado de esa investigación, a pesar que se hace el traslado, también fue exonerada de todos los cuestionamientos que se le hacía en ese caso en particular. Claro. Y ahí el detalle de cómo es el manejo. Por eso, como dice Roberto, cada caso hay que analizarlo en concreto, pero sí hay muchos allí que han sido favorecidos y como otros, a mi juicio, han sido como una medida de una sanción así, porque los han mandado a lugares donde requieren menos esfuerzo y que ellos, pues, en alguna medida, el deseo de todos los funcionarios es llegar a San Salvador. Sí, licenciado, antes Sí. de irme a la pausa. Sí, realmente es de analizar cada caso y es posible incluso, desconozco con el caso concreto de la jueza que conoció el caso Rice Martínez, desconozco por ejemplo dónde vive, y a lo mejor ella vive más cerca del juzgado donde ella es propietaria, lo cual le perjudica venir hasta San Salvador como posibilidad. Fue exonerada significa que la Corte avaló su quehacer. Entonces,
el señor fiscal, insisto, la asamblea se puede congratular de haberlo elegido, pero también me da un poco la impresión que entra así con un poco de paranoia. Los jueces son mis enemigos. Sí. Y no es así, los jueces estamos del mismo lado. Bueno, recordarán ustedes que en algunas de sus declaraciones inclusive dijo que no sabemos a dónde vamos a presentar este requerimiento porque desconfiamos de todos los jueces. No sabemos en quién confiar, no sabemos quién es y quién no es, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también marcaron como la agenda mediática del cuestionamiento que venía haciendo el jefe del Ministerio Público. Sí, pero son palabras muy desafortunadas. Primero porque hay jueces que tienen muy bien ganada su reputación de gente honrada, y venir el fiscal con ese tipo de cosas, cuando además ese es uno de los controles que tienen los jueces, la fiscalía, creo que no son muy felices. Ahí estaba movido por consejos poco convenientes, mal aconsejado el señor fiscal. Bien, solo para dejar en evidencia, porque esta es una publicación de Diario del Mundo, Corte Plena exonera a jueza del caso Raiz Martínez. La Corte Pleno exoneró de denuncias en la sección de investigación judicial a la jueza séptima de paz de San Salvador, Evelyn del Carmen Jiménez Solís, quien emitió resolución en el caso Raiz Martínez. Según fuentes judiciales, Jiménez Solís tenía denuncias por hacer constar en acta una audiencia que no realizó, haber actuado de forma parcial y solicitar firmas en blanco o comparecientes. Todo esto lo desestimó Corte Plena, y como dice usted, entonces quiere decir que ella estaba de manera interina en ese tribunal y la regresaron al tribunal de donde provenía, ¿verdad? Así es. Muy bien. Esa es la información que tenemos. Perfecto. Nosotros. Vamos a la primera pausa de la mañana. Fíjense, la eterna mora y en la investigación judicial ha sido una de las oficinas con mayor rezago dentro de la Corte. En los últimos años han mantenido entre 900 y 1000 expedientes en trámite y no se camina en el tema precisamente de las denuncias que se hacen a los jueces, y que pues ahí los casos duermen el sueño de los justos. Hablemos un poco de eso y vamos a más adelantito hablar también de la carga que ustedes tienen laboral y el impedimento que esto tiene para que ustedes puedan realizar de mejor manera su trabajo, que es el mismo mal que padece la Fiscalía General de la República, con licenciados, con fiscales que tienen 400, 500, bueno, usted me ha sorprendido ahora que dice que una abogada le dice que tiene 1000 casos. ¿Cómo puede ser que un profesional haga bien su trabajo con semejante carga laboral? Ahí vemos que es una de las deficiencias. Ajá. Regresando de la pausa. Vamos, y comentarios en redes sociales, por favor, los espero todavía, y más adelante les recuerdo el segmento de Opinión Ciudadana. Volvemos.
por eso decía. Bueno, vamos a ver. Esta mañana uno de los principales rotativos titula "Los 10 jueces más denunciados suman 128 expedientes". Y bueno, pareciera ser que este es como el eterno problema que tiene que ver con la mora en la sección de investigación judicial, una de las oficinas con mayor rezago dentro de la Corte. En los últimos años ha mantenido entre 900 y 1000 expedientes de trámite. Los 10 jueces más denunciados del país acumulan 128 expedientes en la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y según datos de esa oficina, a agosto de este año las denuncias más frecuentes contra estos funcionarios tienen que ver con dilación de tiempo de los procesos para impedir que algunas partes impongan recursos de apelación o mantener a alguien detenido la mayor cantidad de tiempo posible. Además de denuncias por desobediencia de la resolución de tribunales. Quien más denuncia en su contra acumula es el juez especializado de instrucción de Santa Ana, Tomás López Salinas, con 19 casos. Le siguen la jueza de menores de Chalatenango, Gloria Vilma Escobar Guerra, y la jueza de lo mercantil de San Salvador, María Flor Silvestre López Barriere, con 16 expedientes cada una. Y bueno, y ahí hay una lista, también otra lista, juez especializado de Santa Ana, Carlos Rodolfo Linares Asensio y otros. Rezago, y ahí como que se camina al paso de tortuga reumática. ¿Por qué creen ustedes? Aquí hay que hacer un par de separaciones. Los jueces del área penal, entiéndase jueces de paz, instrucción y sentencia, hasta ahí. De la jurisdicción ordinaria no hay rezago, no hay mora. Ahí no hay mora. Los jueces de vigilancia penitenciaria, el problema es que ellos abren un expediente por cada reo. Entonces sí, tienen una montaña de trabajo enorme. Y ahí tenemos en los tribunales especializados, llevan 60, 70 y hasta más de 100 reos en un solo expediente. El especializado lo maneja como un expediente con 110 reos, pero vigilancia penitenciaria lo maneja 110 expedientes, se le multiplica. Entonces, ellos tienen una recarga de trabajo muy, muy fuerte, que hasta hace poco la actual Corte se ha compadecido de ellos y ha creado otros tribunales más de vigilancia. Pero durante mucho tiempo, aquí en San Salvador, aparte de los del interior del país, aquí en San Salvador solo habían 2 juzgados de vigilancia penitenciaria, lo cual los tenía atormentados, era como para morirse del estrés. Ahí sí hay mora. Los especializados también cargan una mora, porque estoy trabajando en una resolución con 75 reos y el día de mañana voy a otra audiencia con otros 80 y pasado mañana tengo una pequeña de solo 15. Entonces paso realmente muy atormentado. La idea de reconvertir los juzgados especializados en tribunales ordinarios es correcta. No tienen por qué, porque no han funcionado como se esperaba que funcionaran. No han sido eficientes como juzgados especializados. Y la jurisdicción ordinaria, antes de esa creación, conocíamos de esos casos. Entonces, creo que lo conveniente es reconvertir nuevamente esos juzgados especializados. Y distribuir la carga de trabajo. Correcto. Muy bien, a ver. Y eso y lo otro, para lo que ha dicho Roberto, quisiera agregarle que también hay tribunales que tienen muy poco personal, tienen pocos colaboradores, tienen los mismos colaboradores de un juzgado de instrucción y uno de sentencia que tienen una carga que se puede manejar con ese personal, pero como dice Roberto, los especializados no, son bandas las que llegan de 20, 30, 40 personas, entonces es imposible, y un colaborador, entonces materialmente es imposible que ellos puedan salir de la mora actual en que llevan, por la misma situación de los casos emblemáticos que ellos tienen, sumado a la falta de recursos como colaboradores para poder desempeñar bien su trabajo. Esa es la realidad. Pero bueno, miren,
amén de lo que ustedes ya están estableciendo, que esto creo que es necesario que lo profundicemos. Aquí el punto es el siguiente, y el cuestionamiento es que ¿por qué si ustedes mismos están reconociendo esta mañana que debe de existir, realmente existe corrupción dentro del órgano de justicia, ¿sí? Dentro del órgano de justicia como tal? ¿Por qué es que es muy casi que raro que se remueva o se investigue a un juez? Ese es el cuestionamiento, y la sociedad dice, bueno, y aquí la gran deuda del órgano judicial ante la sociedad es la depuración judicial. ¿Por qué? Ese es el planteamiento claro que se hace. Bueno, varios motivos, varias explicaciones. Ajá. En primer lugar, están exagerando, los que dicen eso están exagerando la cantidad de jueces corruptos. Como que de los 745 jueces, solo 5 fueran correctos y los otros 740 no. Eso es un absurdo, de entrada. En segundo lugar, se ha detectado, no en uno, en docenas de estudios que han hecho, que no es adecuado que la Corte en pleno esté conociendo del sistema disciplinario de los jueces, porque ellos pasan suficientemente emproblemados con todos los expedientes de la jurisdicción que ellos atienden. Y por eso es que incluso las salas de lo penal, constitucional, civil y contencioso tienen mora, porque ellos tienen una gran cantidad de trabajo. Y para colmo se van a reunir a revisar expedientes de régimen disciplinario de los jueces. Ellos prefieren salir con los expedientes de su jurisdicción. Ese es otro problema. Se ha hablado muchas veces que debería de delegarse esa responsabilidad en el Consejo Nacional de la Judicatura, que tal como se diseñó originalmente, yo estaba de acuerdo. Actualmente no mucho, porque estamos hablando de 4 representantes del sector abogados, uno de la universidad privada, uno de la nacional, uno del Ministerio Público. Entonces como que... con la conformación. No ajá, la conformación, y solo hay un juez. Y el problema es que los abogados en ejercicio liberal muchas veces son litigantes. Y aunque mientras estén en el puesto no van a litigar, pero el bufete que ellos tienen sigue litigando. Y entonces, como que no me parece muy justo que ellos... A ver, licenciado. No, claro, en parte no va a haber una transparencia, una imparcialidad, porque puede ser que un concejal haya tenido casos emblemáticos en ese tribunal y tenga un resentimiento contra ese juez y lo perjudique. Y en alguna revanchismos. Y fiscales igual. Este juez nunca, cuando yo era fiscal en ejercicio, nunca me dio los fallos, es problemático, es muy persuasivo, un montón de factores. Entonces, la conformación como está en el Consejo no es favorable para que lleven esa actividad de que sean ellos quienes conozcan de las denuncias de los jueces. Eso habría que haber una conformación en otro nivel donde haya más participación de los jueces. Nosotros pues más que nadie estamos interesados en que el órgano judicial sea más transparente, que adquirir esa credibilidad que debe de tener para que todo el mundo pueda accesar al órgano judicial. Ahora miren, lo que pasa es lo siguiente, por ejemplo, en la publicación de esta mañana se denota que hay 70 denuncias acumuladas en 5 jueces denunciados ante el órgano judicial salvadoreño. ¿Por qué? ¿Cuáles son las denuncias? ¿En qué sentido? Fíjese, 46 casos datan desde hace 15 años o más. 3 de estas denuncias fueron interpuestas en 1996 y la Corte Suprema no resuelve. Y según los datos de la Dirección de Investigación Judicial, existen 46 denuncias contra jueces que fueron recibidas desde hace 15 años o más. Entre los casos más antiguos tienen rezagados de investigación, se encuentran 3 demandas de 1996, 5 que datan de 1998, 9 de 1999,
21 del 2000 y 8 del 2001. Entre las 3 demandas más antiguas cuenta un caso que llegó a la Corte el 14 de mayo. En dicho expediente se señala que el entonces juez de lo penal de Chalchuapa, y dan el nombre de proponerle al acusado que cambiara de defensor como requisito para emplazar a los demandados. Aquí hace referencia a la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas, informó que la Corte ya determinó los primeros 165 casos sobre los que iniciará a trabajar. Para ello, Corte Plena tendrá una reunión adicional todos los miércoles por la tarde. Hay algunos casos de jueces que son denunciados solo porque hay partes que están insatisfechas con el fallo, comentó la funcionaria la semana pasada. Además, el procedimiento que utiliza la Corte para conocer de esos casos es antiguo, no es expedito, no es rápido, no es garantista de los derechos que tienen los jueces, porque qué bonito que a la población lo vamos a juzgar con muchas garantías, y a los jueces no tienen ninguna garantía, lo cual es absurdo. Entonces, el proceso no es adecuado. Voy a poner solo rápidamente un pequeño ejemplo de las garantías que no gozamos los jueces. Yo mato a una persona y no me agarran después de 20 años. Yo puedo llegar al tribunal que está conociendo el caso y pedir la prescripción, que me sobresean por prescripción. Y me sobreseen, estarían obligados. Pero como juez, cometo una falta, ya estoy anciano y ya me voy a jubilar, y de repente ya ni me jubilan, sino que me echan, porque una denuncia que tuve hace 25 años, le dan vida en ese momento y me echan por esa denuncia de hace 25 años. El beneficio de la prescripción a mí no me ampara como juez, lo cual es un absurdo. Qué bonito que a la ciudadanía sí, pero el juez no. Sí. Entonces, y ese solo es un ejemplo de lo mal que está ese procedimiento, que no es ni expedito, no es rápido, ni es garantía para los derechos de los jueces. Pero ¿por qué existe esa percepción, licenciado Canales, de que no hay interés de la Corte Suprema de Justicia por depurar el órgano judicial? Es que ese es la almendra del asunto. Mira, aquí hay dos momentos. La anterior Corte, estoy hablando que la que inició con el doctor Belarmino Jaime, a la fecha, ellos sí están interesados en la depuración. De ahí en ese parteaguas para atrás. Nada. Ahí lo que hacían eran como que eran pantes, hacían los pantes de los juicios y los guardaban y los archivaban, porque nunca tomaron decisiones para poder investigar. Desde estas cortes que han habido, iniciándole al doctor Belarmino Jaime como presidente, son las que están interesados en la depuración. Muestra de ello es que han destituido una cantidad de jueces. Ustedes lo saben muy bien. Sí. Si no me equivoco, andan como por 21 jueces que han sido destituidos. Han sido varios sancionados. El último de los casos fue el juez, quien está procesado también, el juez Aurora Yamatei. Y además, usted vaya a ver, allá en Oriente han destituido un montón de jueces. De la Unión están procesados los especializados con procesos que van a durar un año por la magnitud de las personas que están implicadas y las afectaciones de mucha gente. Entonces, no es cierto. Lo que pasa es que también usted sabe que esto es muy delicado, está en juego una serie de que la dignidad de la persona hay que respetarse, y entonces llevan estas cuestiones con mucha reserva, y que oportunamente se da a conocer ya una vez hayan sido resueltos los expedientes. Bueno, fíjense, es importante porque me están mandando una información que creo yo es prudente, es necesidad de análisis. Fíjese, me dice esta licenciada que me pide de favor que obvie su nombre, dice: he presentado un escrito solicitando traslado o ascenso al juzgado de menores de San Miguel, donde soy suplente actualmente. Se encuentra vacante y no me han puesto ni de suplente porque me nombraron a otro suplente que, según tengo entendido, es suplente de otro juzgado.
Espero que mi caso particular funcione el sistema y me puedan trasladar para algún tribunal de San Miguel. En vista de los argumentos de los señores magistrados, tales traslados o acentos debería hacerse para todos y no solo favorecer a sus amigos o cubrir plazas vacantes para que hoy que la Corte Suprema esté integrada pueda remitir en ternas para que hagan los nombramientos conforme a la ley. Y aquí me manda ella la documentación en donde está pidiendo ella que se le haga el traslado. Los casos como estos. No, mire, ahí hay que analizar una serie de factores. En primer lugar, la Corte no puede hacer traslados si no son de la misma categoría. Puede hacer que ella esté en una categoría diferente a la que está... No pueden ser antojadizas ni caprichosas. Sí, porque tiene que ser a propuesta del Consejo. Todos estos cambios que se han hecho en San Salvador, en el área metropolitana, todos somos de la misma categoría. Todos estamos en la primera categoría. Entonces, por eso se pueden hacer los traslados. Pero si es categoría diferente, no puede, cosa, a menos que sea propuesta. En estos traslados, ¿sí? En estos movimientos que hicieron, bastantes, por cierto, sí. Y como usted dice, históricos, porque nunca se había dado una cantidad tan grande, entiendo que es un acto muy soberano de la Corte Suprema de Justicia. No, porque están en la misma categoría, todos están en categoría 1, si no, no lo pudieran hacer, tiene que ser a propuesta del Consejo Nacional de Arbitraje. Bueno, y con el Consejo Acéfalo hasta ahora que van a iniciar labores. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Que la Corte podría haber querido hacer varios cambios más profundos y no se puede porque no está el Consejo integrado. Y eso hay que valorarlo también en este momento. Sí. Bien, vamos a ir a la segunda pausa de la mañana. Vamos a hablar del desafío en el Consejo Nacional de la Judicatura y de la mora y de la carga que tienen ustedes en los tribunales, que yo creo que también cómo se le puede pedir eficiencia, eficacia en el trabajo que desarrollan ustedes como aplicadores de justicia si tienen los tribunales topados de expedientes. Y extenuante con estas grandes jornadas, inclusive usted dice 20, ahorita son matatadas que les llevan de imputados, ¿verdad? Redadas. Especialmente en el interior del país, más que en San Salvador. Exactamente. Vamos a la pausa y regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, vamos a la recta final, la entrevista esta mañana con los licenciados, por supuesto, y administradores, aplicadores de justicia esta mañana que están con nosotros compartiendo sus ideas. Por supuesto, el licenciado Roberto Arevalo Ortuño y el licenciado Ricardo Canales. A ver, carga en los tribunales.
y dificultades para el desempeño, porque no se puede ser eficiente con semejante carga de trabajo. Casi que la gran mayoría de los tribunales tienen Sí. la misma carga de trabajo, ¿verdad? Dividamos nuevamente la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especializada. Las dos tienen mucha carga de trabajo, pero la especializada anda con una carga aún superior. Ese es uno. Sí tenemos mucho trabajo. La jurisdicción ordinaria no tiene mora, pero sí tenemos algunas dificultades de logísticas, como por ejemplo para hacer alguna diligencia. El centro judicial cuenta con una flotilla de 16 vehículos para salir a hacer diligencias. Cuando se es una diligencia cercana, el juez proporciona a veces el vehículo que la corte le ha asignado a él. Pero cuando es una diligencia lejos y que además implica llevar al defensor público que no tiene vehículo, llevar peritos, llevar vigilancia, porque puede ser una zona peligrosa y tiene que llevar protección, se necesita un vehículo de la institución, un pick-up. Y son 16 vehículos, de los cuales ya han estado 15 en reparación y solo hay uno disponible y que consecuentemente no se puede utilizar. Ese es uno. Hay problemas también de traslado de reos, que no trasladan a los reos, y no estoy hablando de los penales que están en emergencia, sino que de los normales. Y se retrasa el trabajo por eso. Son problemas logísticos que afectan a los tribunales. En el interior del país es un poco más fuerte, porque podemos ver las noticias, que las redadas masivas están yendo más que todo al interior del país o la periferia de San Salvador, más que en el propio San Salvador. Esos tienen todavía una situación más apremiante, más apurada. Y para colmo, los del interior del país y los de la periferia tienen menos colaboradores que los que estamos en San Salvador. Entonces tienen un problema adicional. Sí, se tiene mucho trabajo. El órgano judicial de todo el sistema de justicia diría que es el menos emproblemado. No es que no tenga problemas, pero aún así es el menos emproblemado. Más emproblemado, Fiscalía. En segundo lugar, Fiscalía. En segundo lugar, Procuraduría. En tercer lugar, Policía. Y en cuarto lugar, jueces. Pero imagínese usted en el caso de la Procuraduría, que es un órgano fundamental o una parte fundamental, porque no todas las personas tienen Correcto. posibilidades de tener un defensor privado, ¿verdad? Pero yo de verdad digo, es bien carente el trabajo que hace, no sé si usted lo compartirá, la Procuraduría a la hora de que una persona debe de asignarle un juez público y la calidad de defensa que puede ejercer una persona que venga desde la Procuraduría por lo mismo, por la gran carga de trabajo que tienen, licenciado. Claro, hay una afectación, más que todo, a los derechos del imputado, porque tiene una defensa insuficiente, deficiente, y eso pues no hay duda que repercute en un resultado que va a ser desfavorable para él. Así es que yo creo que todo el exceso de carga que hay en una institución va en perjuicio de los usuarios de la misma institución. Muy bien, conformación del nuevo CNJ, ¿qué les parece? Un día faltaba para que se cumpliera un año de estar acéfala esta institución. Bueno, criticable totalmente para la Asamblea Legislativa la tardanza El retraso. que tuvieron. No tienen ninguna excusa para ese retraso de entrada. La conformación, hablando de las personas, porque insistimos, la conformación como está,
nos parece inadecuado de que de las 7 plazas solo una sea de jueces, cuando se supone que el Consejo Nacional de la Judicatura es el gobierno de los jueces. Como que ahí andamos patojeando. Pero bueno, en cuanto a las personas designadas, muy bien. En cuanto a la presidenta, muy bien. Una mujer con mucha capacidad. Las expectativas del desarrollo de este consejo, las expectativas son muy buenas. Creemos de que van a dar muy buenos frutos y va a mejorar la relación, va a mejorar el trabajo y la relación con el órgano judicial. Sí, y bueno, y el desafío que tiene este consejo, que va a ser elegir a quienes van a conformar la nueva Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional, sí, exacto. Contribuir con la mitad de los candidatos. Con la mitad de los candidatos, porque la otra mitad proviene de las elecciones de los abogados, ¿verdad? Sí. Muy bien. A ver, voy a abrir el teléfono en el segmento de opinión ciudadana para que usted pueda también participar de manera activa y poder darnos sus apreciaciones en referencia a las temáticas que hemos abordado esta mañana con nuestros invitados, abogados de la República, por supuesto, y administradores de justicia, jueces de la República, licenciado Roberto Arévalo Ortuño y el licenciado Ricardo Canales. Son dos teléfonos, dos líneas telefónicas, 22630023 y 22649179, para que usted pueda formar parte. Fíjense que en referencia a lo que nos estaban diciendo, el caso que les estaba comentando del Oriente del País, que había pedido el traslado, dice, es falso lo que se dice de parte del colega. Con solo que sea de diferente ciudad ya es otra categoría. Significa entonces que todos los traslados que han hecho no son correctos porque no han sido realizados por medio del Consejo Nacional de la Judicatura. No es cierto, puede investigar. No es cierto. Todos los que estamos en el área metropolitana de San Salvador estamos en la misma categoría. Es desconocimiento. Y lo puedo poner un ejemplo bien concreto, aunque era diferente área. Mi esposa fue juez de familia de San Marcos, como juez de primera instancia. Yo juez de instrucción de San Salvador y ganábamos la misma cantidad salarial. Ajá. ¿Por qué? Porque estábamos en la misma categoría. Y estamos hablando de ciudades diferentes. Ella en San Marcos y yo en San Salvador. Tal vez una cosa es ser cabecera de municipio, que es cabecera departamental, con ciertos municipios según la categoría. Así es que ella tal vez no tiene esa información, pero me gustaría que lo consultara para que tuviera mejor motivaciones para su petición. Sí, porque según el planteamiento que se hace es que a ella que ha solicitado el traslado le ha costado muchísimo y que hasta ahorita no se lo aceptan poder tener lo que ella está solicitando, ¿verdad? Pero en lo personal le quiero decir, a mí me consta que todos los movimientos que se dieron en el área metropolitana de San Salvador, todos estamos en la misma categoría y por eso la Corte pudo hacer esos cambios así, sin la necesidad de que fueran a través del Consejo las propuestas. Ahora, si estos jueces fueran jueces suplentes... No podrían, pues el juez suplente solo podía suplir. Pero tal vez expliquemos, porque vaya, aquí hay una cosa, usted dice... De los 21 traslados que hicieron... lo que pasa es que una persona que le dije yo, que es el que conozco de la jueza que conoció el caso, ella es juez propietaria de Ilopango. De Ilopango. De Ilopango. Entonces ella había venido a suplir esa plaza temporalmente porque es suplente. Se le acabó la suplencia. Claro, entonces le quitaron ya la suplencia y la mandan a su tribunal de origen, donde es propietaria, entonces ahí ella regresa a su lugar. Ahora, y es normal entonces que venga de un tribunal de la periferia a suplir a alguien del centro integrado, son de la misma categoría y no hay ningún problema. Así se da. ¿Qué pasará con este caso? ¿Por qué a ella le está costando tanto, creen ustedes? Por eso, porque puede ser que lo que ella... Yo no conozco el caso, aquí haciendo una... Estamos especulando. Exacto, una especulación. Puede ser que el caso de ella era que esté en diferente categoría. Ella, en el lugar donde ella está como propietaria, al lugar donde ella quiere accesar, es diferente categoría y por esa razón no se le puede atender a menos que sea a través del consejo. Esa sería, o puede ser que sean de la misma categoría y las razones se le van a contestar cuáles son las razones del por qué no le resuelven su petición. Muy bien.
Perfecto. Al teléfono ya, por favor, a recibir los llamados y disculpen, pero no podía interrumpir a los licenciados. Buenos días, ¿de dónde me llama y cuál es su comentario? Buenos días. Sí, le hablamos de aquí de Puerto El Triunfo. Sí, le quería hacer una... Ajá, adelante, mi amigo. Le quería hacer una consulta a sus invitados ahí. Ajá. Así en concreto, ¿por qué a las personas que tienen dinero les dan facultad de que si aparecen enfermas, les dan acceso a que vayan a hospitales, a clínicas? ¿Y por qué a un pobre que no tiene nada no le dan esa facultad? Gracias. Muy bien. Buen día. Sí, buen punto para poder pedir que nos dé una apreciación los aplicadores. Estamos ya en el segmento de opinión ciudadana, 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio. A ver, la opinión en referencia a lo que decía el amigo. ¿Tenemos otro llamado? Veamos, ahí hacemos una conclusión. Bueno, algo está pasando con las líneas porque se están cayendo las llamadas. Por favor, veamos en qué podemos contribuir ahí para que podamos tener una comunicación eficaz con nuestros amigos televidentes. A ver. No es totalmente cierto. Primero porque este servidor ya ha otorgado medidas cautelares diferentes a la detención a gente pobre, enferma. Pero ¿qué sucede? No solo es de que esté enfermo. Primero tiene que tener un defensor que me haga el señalamiento. Mire, mi cliente está enfermo. Necesita un tratamiento. Necesita un tratamiento. Depende su vida de un tratamiento. Correcto. Entonces, si el defensor es mudo o inepto, lo siento, pero yo tampoco soy mago. Usted no lo puede proponer. Correcto, y ni siquiera me doy cuenta si está enfermo, porque tampoco es mi obligación. No puedo, aunque fuera mi obligación, no me da el tiempo para conocer la situación de cada reo. Ahora, ¿qué sucede? Por supuesto de que el que tiene dinero tiene como le está pagando a un defensor y tiene solo ese caso, lo hace un poco más diligente y además tiene dinero para irse al hospital de la mujer. Bueno, vamos al teléfono, ya estamos solventando las dificultades técnicas. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Muchas gracias. ¿De dónde me llama, amigo? De Ilopango le llamamos. Adelante, por favor. Fíjese que yo he escuchado algunas veces al juez Arévalo cuando él dice que cuando le presentan aquella gran cantidad de detenidos, a veces no están fundamentados los casos y que por eso a veces ellos tienen que dejar libre a los procesados, ¿verdad? Ajá. Pero también tenemos que entender de que hay algunos jueces, y no hay que meterlos a todos en este guacal, que realmente les dan grandes facilidades a los delincuentes para que sigan delinquiendo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, cómo no. Importante lo que dice, y hacía alusión a usted, licenciado. Sí, bueno, al menos conscientemente nunca le he dado facilidades a un delincuente para que siga delinquiendo, al menos conscientemente. Algunos jueces lo harán, ya hemos hablado de que sí reconocemos que los señalamientos de corrupción en el órgano judicial, más de uno debe ser cierto. Me es bien difícil pensar que en 745 jueces, que sería lo ideal, que 745 jueces de la República sean todos probos y honestos, sería lo ideal, pero es difícil de pensarlo. Pero no solo son los jueces, estaríamos hablando también de 9,000 empleados del órgano judicial, que muchos son colaboradores del tribunal. A veces el colaborador es el corrupto. Y el juez, un poco tatarata, un poco observador, poco ciego, le meten gol. Vamos a ver, buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Aló, buenos días. Sí. Quería hacer el comentario. El día de ayer estuve en un juicio preliminar y teníamos pues todas las pruebas para demostrar de que a mí me habían estafado sobre la venta de un terreno en el segundo de instrucción. Sin embargo, la jueza dijo de que esto pasó en el 2007
valoró que para ella era una estafa simple y entonces aplicó caducidad por el tiempo y no permitió que se valorara la prueba, ya que yo me di cuenta de la estafa casi 5 años después que el CNR me determina, mire, las personas que le vendieron no son las que eran dueñas de la propiedad. Entonces, ¿cómo iba a alegar yo que estaba, ¿cómo se llama? Que si en el momento yo pude inscribir la propiedad y todo eso, y después el CNR dice que la propiedad no es mía, y en ese momento yo hago la denuncia, y me aplica, no, mire, ya lo suyo ya prescribió. A ver qué dicen los jueces al respecto. Muy bien, correcto. A ver, licenciado. Entendí mucho, pero la verdad, porque casi no le oí, pero lo que yo le quiero decir, y los recursos, ¿por qué no los utiliza, verdad? Claro, entonces yo creo que ahí hubo una inactividad de parte del abogado, porque si él se sentía afectado con la resolución, hubieron de haber interpuesto un recurso, y además de eso, estamos hablando de la vía penal, pero él tiene la vía civil todavía. Y en la vía civil le puede dar vuelta a esa resolución. Uno era la acción penal porque era estafa, pero también en la otra, si no pueden inscribir, habría que ver si cabe la acción civil. Muy bien, ya vamos a ampliar. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. ¿De dónde llama, amigo? De la colonia Satélite. Adelante, por favor. Quiero hacerle una pregunta a los señores jueces. Yo compré un terreno y después de 6 años aparece un señor diciéndome que es el dueño. De repente aparece este señor ya con papeles legalizados de que el juez me quitó mi escritura, la anuló. Cuando yo me aboco para donde el juez me había catalogado como usurpador, que no fui a las audiencias, cuando él me mandó llamar a un lugar donde yo nunca he vivido. Me mandó a llamar a los edificios Cayalá, cuando yo toda la vida he vivido acá en San Salvador. Hago uso de lo que el señor juez dijo, me voy y en la Corte Suprema de Justicia pongo todas las pruebas y todavía resuelven en contra mía por un testigo falso que pusieron. Muy bien. Está bien planteado el caso. Vamos a ver qué opinión le dan. Tenemos otro llamado. Buenos días. Su comentario, ¿dónde me llama? Sí, quizás yo hablé anteriormente, no tan. Se le cayó la llamada, ¿verdad? Solamente aclararle de que todavía pues estamos en la fase de que no se ha pedido pues que una cámara revise el dictamen que dio el juez. Todavía no ha agotado las fases. Sí, todavía no se ha agotado, pero la cuestión está que uno percibe, por ejemplo, en los juzgados, cuando las afinidades hacia la gente, o sea, uno va, digamos, yo en todo caso soy el ofendido, pero resulta que el agresor tiene alguna componente con alguna ordenanza, algún, ¿cómo se llama?, secretario allí, y eso, Nathan, aunque vos vayas con la fiscalía, con los puntos correctos sobre alguna acción tuya, ya están determinadas cómo van a proceder los jueces. Increíble. No te digo que sea una cuestión de dinero, sino que favoritismo. Y se agarran por un tecnicismo. Y digamos, yo ahorita me voy por la parte civil, como dice él, si la gente no tiene con qué responder, porque ya ellos ya vendieron todo, entonces, ¿a mí de qué me sirve haber ganado, por ejemplo, o ganarles un juicio civil si no voy a recuperar yo mi dinero? Muy bien. O sea, yo pienso que los jueces también deberían de tener un poco más de conciencia en el sentido de que deberían de valorar o permitirle a uno que valoren las pruebas, pues, para tomar un dictamen y no hacer las cosas por simple tecnicismo, no permitirte ni que plantees nada. ¿No? Correcto, muy bien. Está suficientemente ampliada la idea en referencia a la pregunta que hace el amigo televidente. Gracias a los que llamaron al segmento de Opinión Ciudadana. Voy a leer un par de comentarios en redes sociales. Edgar Pinto, por ejemplo, dice una pregunta. ¿Pasar a un juez de instrucción a vigilancia penitenciaria no debería considerarse una baja de categoría? Dice. Oscar Orellana dice, en el caso de las prescripciones considero que no debería existir de ninguna forma, eso es impunidad, dice. Y el doctor Salvador Nelson García dice, el sistema penal lo han vuelto tan aberrante a favor del ente acusador
que solo falta que le quiten la figura del defensor, dice. A ver, Carlos Mena dice, los ricos cumplen sus condenas en sus lujosas residencias mientras los pobres en las infernales cárceles. Y dice Carlos Mena también, se está haciendo costumbre entre los jueces cobrar $100,000 por brindar medidas sustitutivas a ricos, dice. A ver, licenciado Ortuño. Pues hasta ahorita, en 17 años y pico que tengo de ser juez, nunca he cobrado más que mi salario, eso de entrada. En segundo lugar, insisto, le he dado medidas sustitutivas a la detención a infinidad de gentes, incluso antes de que se pusieran tan estrictos con denegando algunos casos, hasta le di medidas sustitutivas a una muchacha acusada de secuestro que me di cuenta que no tenía ninguna relación con el delito. La Cámara revocó y antes que me llegara el expediente, la mujercita se llegó al tribunal con su mochila, me dice mi defensor que me revocaron las medidas, aquí me vengo a presentar. Entonces, tampoco es cierto de que solo las personas con dinero, no es cierto. Lo que pasa es que quizás estos casos no trascienden a lo mediático, ¿verdad? Sí, lo mediático, claro. Pero sí se dan, pues, sí se dan esas medidas sustitutivas. Yo pienso que los abogados defensores tienen también como principal objetivo que sus defendidos sean procesados en libertad, pero claro está, tienen que demostrar ante arraigos y laboral, todo. Familiar, exacto, domiciliar, exacto. Entonces digo yo, partiendo de esa base es que también se debe tomar en consideración que a lo mejor estos casos no trascienden a lo mediático, pero sí existen y es una buena, fíjense, un buen desafío para poder establecer el trabajo que están desarrollando ustedes como aplicadores de justicia. Miren, lo que dice el doctor Nelson García, es excelente funcionario, les manda a decir el doctor Nelson García. Así muy que amable. Ahí les dejo el comentario de muchas gracias, doctor, que siempre está pendiente de la entrevista. Bueno, en conclusiones, quizá digo, hay muchos desafíos, licenciado Canales, es evidente que así es. Yo soy de los que pienso que el órgano judicial, hay buenos funcionarios, hay buenos jueces y que es injusto, quizás es hasta inmoral meter a todos los aplicadores de justicia en un mismo saco, arroparlos bajo una misma sombrilla de cuestionamientos y de corrupción, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que hay más jueces honorables que realmente son un prestigio para la institución, para el órgano judicial, predominan. Muy bien, licenciado. Pues también en el mismo sentido, la inmensa mayoría de jueces y la inmensa mayoría de los empleados del órgano judicial son gente proba, honesta, que el pueblo puede estar satisfecho de su función. Y estoy de acuerdo, el que no sea honesto, o incluso el que sea honesto pero no sea competente, hay que extraerlo del órgano judicial. Sí, y creería yo que sí, en ese tema sí hay que trabajar un poco más. Estos movimientos, 21 movimientos que hicieron, como decía usted, no pasaba desde hace rato, ¿verdad? Pero demuestra que hay una intención, al menos de ir no manteniendo por mucho tiempo a algunos jueces en sus cargos y que son cambios naturales que se deben de dar con más frecuencia. Claro. Eso es lo que debe de ocurrir. El problema es que no se venía dando y eso es lo que sorprende en teoría. Ahora, el punto es que la imagen debe de ir cambiando, la imagen del órgano judicial debe irse transformando, se debe ir ordenando la casa desde adentro, ¿verdad? Claro. Pero no solo eso, además tener en consideración, y yo creo que ustedes lo compartirán, que los entes que están involucrados en el tema de la aplicación y también investigación deben de trabajar coordinadamente, claro, y no peleando, ¿verdad? Claro. Fiscalía coordinada con Fiscalía y Policía coordinada, Procuraduría, pero además también con el órgano judicial. Claro. Eso es lo más importante. ¿Qué piensa, Alicia? Claro, yo creo que esa es la única forma de sacar adelante este país. Está la UTE, la Unidad Técnica Sector Justicia, donde están todos los protagonistas de la Administración de Justicia y del sistema judicial. Ahí está el procurador, el fiscal, el presidente de la Corte, y entonces es el ministro de Seguridad Pública. Entonces esa es la instancia idónea
y principal para poder ir erradicando estos problemas que hay dentro del sistema judicial. Ellos tienen ahorita el instrumento para hacerlo. Y ahí es donde deben de empezar a dictar las políticas públicas dentro del sistema. Y las directrices. Claro. Que deben de, y los desafíos que tienen con estos tiempos modernos. A ver, licenciado. Sí, definitivamente hay mucho por hacer. El sistema de justicia no está tan mal como muchos lo quieren poner, pero definitivamente hay mucho que corregir, mucho por levantar, mucho que cambiar. Y este servidor todavía creo que tengo un poco de tiempo para el trabajo, pero básicamente son las nuevas generaciones que vienen atrás que tienen que tomar este compromiso de hacer los cambios que el país necesita. ¿Cuánto tiempo como aplicador de justicia, licenciado? Pues, según yo, de año y medio a 2 años. ¿De año y medio a 2 años en el tribunal donde se encuentra? Ah, no. ¿Para retirarte, decís? No, para retirarte. Para retirarme. Ah, bueno, no. ¿Pero cuánto tiempo ya? Solo en el sexto de instrucción tengo 17 años y medio, más un año más cuando era cuarto de lo penal. Bueno, gran trabajo. Felicidades, licenciado Arévalo Ortuño. Ahí lo pueden encontrar, él muy abierto en su despacho. Si no tiene nada que hacer, lo recibe en el juzgado sexto de instrucción. Gracias. Y siempre tiene por ahí un pastelito porque le gustan los postres. Gracias, licenciado Canales. Es un gusto saludarlo. Gracias. Quiero públicamente felicitarlo. Usted es uno de los funcionarios, junto con el licenciado Arévalo Ortuño, que sacan el pecho por el órgano judicial. Gracias, señor. Buenos funcionarios. Gracias. Y ojalá, digo yo, y hay muchos como ustedes. Gracias. Hay muchos como ustedes. Digo, hay que apartar las manzanas podridas, pero Así tampoco hay que meterlos a todos en el mismo costal. Claro, Así es. eso Así que en la medida de las posibilidades seguiremos conversando. Quiero decirles que ellos también son muy abiertos y cuando pues tienen tiempo hacen este tipo de espacios para poder participar con y interactuar con la ciudadanía. Muchísimas gracias a ambos. Nos reencontramos en la medida de las posibilidades y que las circunstancias lo requieran. Mañana el análisis semanal sobre el estado de la nación con nuestro panel de todos los miércoles, mitad de la semana, y seguimos trabajando, ¿verdad?, para finalizar, cerrar este mes. Por favor, acompáñenos. Gracias a quienes nos llamaron a través de las líneas telefónicas y quienes mandaron sus comentarios a través de las redes sociales de Twitter. Llegamos hasta acá con las transmisiones desde la capital salvadoreña. Retoman la señal allá en nuestra base de operaciones Control Master en San Miguel y, por supuesto, nos reencontramos el día de mañana. Como siempre, todas las mañanas les digo, por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista. Buenos días para todos.